Estamos ya de regreso y en contacto con el señor doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. También está ya con nosotros el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Verde Soto, buenos días, bienvenido. Lo que queríamos plantearle a usted y les queremos plantear para ver cómo avanza es el tema del calendario electoral y en virtud de ese calendario, cómo está funcionando el Consejo y qué deben hacer las organizaciones políticas hasta este momento. Lo que sí sabemos es que el 7 de agosto se terminó el plazo para que funcionarios públicos que deseaban participar o que podían participar se les terminó. Si no habían renunciado hasta el 7, no hay la posibilidad de esa candidatura. ¿Cómo avanza el calendario, doctor Verde Soto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Carlos. Pues el calendario electoral, como ustedes conocen, yo lo he calificado de apresurado, pero sin embargo está aprobado y con la que hay que sujetarse, camina un poco a atropellones. Las organizaciones políticas en este momento, hasta el 23 de este mes, deben desarrollar todos los procesos de democracia interna. Esto implica una serie de pasos, obviamente la promoción interna con sus adherentes y militantes de este proceso y conscientemente incitar a su participación, la creación de una plataforma para que puedan vincularse si la opción que ellos han tomado es telemática. Obviamente previamente deben haber tomado la decisión de cuál mecanismo de democracia interna va a ser el que utilice, si abierto, cerrado o representativo. Deberán tener contacto instructivo electoral interno y las reformas estatutarias correspondientes, deberán tener aprobadas esas reformas estatutarias, deberán tener un organismo electoral correspondiente al partido o movimiento que vaya a hacer este proceso, deberán celebrar reuniones tanto para actualizar sus directivas como para designar los candidatos y dar las directrices acerca de las alianzas. Estas reuniones tendrán que ser son presenciales en un máximo de 25 personas, conservando las medidas sanitarias correspondientes, o si no en plataformas en que se debe prestar el concurso. Deberán pedir el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, el observador del Consejo Nacional Electoral que emitirá un informe, y finalmente se deberá contar con los candidatos y el proceso correspondiente para inscripción de esas candidaturas. Este es el momento, esta es la agitación de estos días de los diversos partidos que hasta el día 23 deberán haber culminado este proceso interno que en caso de controversias tendrá un plazo para resolver estas controversias tanto a nivel interno como a nivel del tribunal contencioso y finalmente estar prestos a la inscripción de candidaturas. Doctor Verde Soto, entonces, planteado así, usted como nos recordaba, había dicho, este es un calendario apresurado, se pudo haber hecho, pero ya está vigente y corren estos tiempos. ¿Se tomará en cuenta, y así usted nos hace notar, el tema de la pandemia y cómo los procesos internos o de diálogos, incluso para alianzas, se deben hacer? ¿Siempre será con un representante del Consejo Nacional Electoral, doctor Verde Soto? El diálogo interno de los partidos es obviamente absolutamente abierto, en lo cual el Consejo Nacional no tiene nada que hacer. ¿Ya? El diálogo, la presencia del representante del Consejo es para avalar el proceso mismo de elección. Los partidos tienen dos opciones, ¿no es cierto? O lo hacen todo en un solo día o lo pueden diferir dentro de este periodo de 23 días. Algunos partidos prefieren diferirlo para poder tener mejor control de los procesos locales, presidencias provinciales en cada uno de los casos, elección de candidatos a representantes provinciales, y o puede ser al mismo tiempo de la elección nacional, si ellos definen la elección nacional en ese mismo día. Eso depende de cada uno de los partidos, de su disponibilidad, de su forma interna y claramente de su coordinación interna. Y lo que nos preocupa evidentemente es de que esto sea con la mayor transparencia posible y de que el propósito de la democracia interna se cumpla. La democracia interna no es una traba, la democracia interna es una motivación y es el establecimiento de un escenario para que los partidos puedan desarrollar digamos, con transparencia, de modo prístino, la presencia de la voluntad de sus militantes y no se constituye
constituyan las oligarquías de partido, quienes finalmente decidan candidatos y procesos. Doctor Aguinaga, bienvenido, buenos días. Está iniciado el proceso de lo que ha ratificado ya el señor doctor Verde Soto. ¿Qué caminos deben tomar los movimientos y partidos políticos? Él nos ha dicho que se garantiza la democracia interna y los mecanismos que para estas garantías. ¿Qué otras cosas pueden hacer los movimientos, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Lucho. Un saludo especial a los radioescuchas. Realmente yo sí tengo bastante preocupación por estos mecanismos de democracia interna, tanto para elegir directivas como para elegir a los candidatos que representarán a las organizaciones políticas en la elección del próximo año. Por cuanto, si bien es cierto, hubo una reforma al reglamento de democracia interna, donde hay una especie de veeduría de observación con delegados del Consejo Nacional Electoral, he podido analizar y apreciar que las regulaciones, por ejemplo, sobre el uso de plataformas para realizar convenciones mediante medios telemáticos, puede coartar los derechos de participación al interior de las convenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el que administra la plataforma puede controlar ¿Quiénes participan? el uso de audio, el uso de video, no dar la palabra, coartar realmente la expresión democrática de la vida interna de una organización política. De tal suerte que el sistema, obviamente, frente a este tema de la pandemia, el realizar estas convenciones telemáticas, estas asambleas a través de medios telemáticos sin adecuadas regulaciones de uso de la tecnología, de controles, ¿no es cierto?, y de monitoreo de cómo se dan estos procesos, van a generar más de un abuso en la administración de las organizaciones políticas o de las directivas que están saliendo o ingresando o de los candidatos que están siendo seleccionados. Es decir, esto es solo un medio para un sistema anacrónico que tiene diseñado el Ecuador respecto a la democratización interna de las organizaciones políticas, porque realmente no hay democracia interna. Eso es una falacia. Alguien le podría decir, no hay partidos ni movimientos, eso también es una falacia, pero están inscritos más de 260. Sí, es que la configuración de los elementos del sistema de partidos desde la Constitución de Montecristi y el Código de Democracia, lo que ha permitido justamente es esa proliferación, esa fragmentación, esa multiplicación de organizaciones políticas que además en abuso de un supuesto derecho de participación y de representación se han ido creando en todos estos 12 años, de tal suerte que no representan realmente muchos de estos movimientos el sentir de grandes conglomerados ciudadanos que puedan ser intermediarios entre los ciudadanos y el ejercicio del poder político y poder público. Y es por ello que ahora con estos mecanismos, obviamente, pueden darse abusos cuando no hay los controles necesarios, es decir, debe haber otro tipo de exigencias, porque si yo me convoco vía telemática, no le doy la palabra a la oposición, no permito impugnaciones conforme a las regulaciones del Código de la Democracia, no permito formular las objeciones, va a parecer que todo es una maravilla, de tal suerte que sí veo también problemas en esta configuración que va a tener y va a existir más de un problema
que será puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Esa es una gran preocupación que tengo, porque no hay una práctica efectiva de la democratización interna de las organizaciones políticas. Doctor Verde Soto, bajo estas preocupaciones y más allá de que el Consejo camina con su calendario, uno podría decir entonces hasta el 23 de este mes, ¿qué deben tener listos los partidos políticos y los movimientos? Bajo también estas preocupaciones que tiene el doctor Aguinaga, ¿qué nomás debemos hacer y vigilar, doctor Verde Soto? Bueno, yo creo que lo primero y fundamental que hay que vigilar es de que los mínimos estándares de democracia interna se cumplan. Creo que el país entero está acosado por la situación general y estamos cuidando los mínimos de la calidad de la democracia en conjunto del país. Esto es lo que permanentemente debatimos cuando hay como debatir, y que permanentemente hemos sido rechazados como minoría, es proteger esos mínimos estándares de calidad democrática. Y en el mismo reglamento de democracia interna tuvimos una larga discusión y se nos propuesta de una alternativa de reglamentación que obviamente fue rechazada por la mayoría, que permitía guardar estos mínimos de democracia. Pues yo creo que lo primero y básico es de que todos los militantes y adherentes de los partidos políticos tienen no solamente que delegar en el CNE o delegar en otras instancias el cumplimiento de los principios de democracia interna, sino fundamentalmente ellos mismos hacer prevalecer estos criterios de democracia interna. Mucha preocupación lo que plantea Carlos, y esto me lleva al primer elemento, es que en el reglamento que quedó aprobado se hizo constar de que habrá una grabación de toda la actuación de la plataforma y fundamentalmente esa grabación puede dar lugar a una pericia informática sobre la huella informática que queda de todas estas trafacías que dice Carlos que podrían suceder. Yo creo que es claro que este rato, al haber apresurado de modo tan insólito el proceso de democracia interna, obviamente dieron lugar a que haya atropellos, dieron lugar a que haya una serie de actitudes, no me quiero juzgar ninguna, sino de que el apresuramiento llegó a que simplemente... Sobre todo por la pandemia, no se tomó en cuenta nada de esto que está viviendo la sociedad, ¿no? O sea, hay tendré que preocupar sobre lo que dice Carlos, lo siguiente. En principio, en el reglamento estaba autorizado simplemente de que cada partido armará su propia plataforma para poder vincularse de modo telemático. Esto me parecía inaudito, toda vez de que existiendo tantas plataformas informáticas que pueden ser controladas por especialistas de todos los niveles, incluyendo el Consejo Electoral, era necesario de que utilicen las que el partido tenga, pero fundamentalmente utilicen las que mundialmente son conocidas y que tienen auditorías internacionales mundialmente conocidas. Ese es el elemento. El segundo es evidente de que quien controla una plataforma puede controlar hechos como el uso de la palabra. Yo mismo he sido víctima en estos últimos meses en el uso arbitrario de la plataforma, en que se construye el uso de la palabra, pero existen formas de hacer constar el pedido de usar la palabra, existen formas de hacer constar el uso arbitrario. Entonces, la sugerencia sería hacer que consten lo que uno podría impugnar luego. Claro, porque la acción de impugnación... Ahí sí sería de la experiencia propia. ¿Qué recomienda? Lo fundamental es de que los partidos tienen que tener primero llevar ellos paralelamente un control y conservar las pruebas informáticas que corresponden. Evidentemente tienen que hacer constar al delegado del Consejo Nacional Electoral, quien debe emitir un informe en el que constará cuando el momento de la discusión de las candidaturas y podrá ser elemento para cualquier controversia que se lleve en el contencioso electoral. Todo esto es posible y es necesario. El exceso de controversias nos hará ver otra vez la consecuencia de la precipitación con que se esté manejando esto. Lo fundamental acá es de que esto no sean procesos dañados.
exista algo de calidad democrática, es decir, de que no haya un deterioro democrático absoluto por el apresuramiento en el calendario, ni el deterioro democrático absoluto por el uso de los instrumentos tecnológicos. Aquí yo creo que básicamente lo que tiene que hacer cada partido debe contar con su propia auditoría tecnológica interna ligada a su autoridad electoral y consiguientemente tener presencia de auditoría en el manejo informático de ese día, y fundamentalmente la grabación. La grabación es la huella informática, no solamente lo que explícitamente se graba, sino que la huella informática de todo aquello que se planteó, quién pidió la palabra, en qué orden, con qué procedimiento. Y aquí recuerdo fundamentalmente de que una de las cosas que puse en el reglamento, y se lo puse como personal y de modo vehemente, era de que la manifestación de la voluntad de los electores en estas reformas puede realizarse de viva voz, porque de otro modo iba a quedar cada vez más restringida la participación de los militantes tendentes. Los militantes del partido pueden expresarse si de viva puede, voz. Luis, perdón, si puede acercarse un poquito más al celular, porque justo nos estaban pidiendo eso, por el registro. Y también aquí hay huella informática. Exacto, sí. Una pregunta antes de pasar con Carlos sería, el 23, ¿qué deben informarnos los partidos o qué deben cumplir hasta el 23? La selección de candidatos. Ya, o sea que podríamos tener ya la información de los partidos de quiénes serán candidatos a la presidencia, a asambleístas, ¿qué nomás? De todos los candidatos, de todos. De una parte que tiene un pequeño galimatías de la reglamentación y la ley misma, que respecto a la formación de alianzas. Exacto. Porque quedan conformadas las listas de candidatos, deberán decidirse en qué lugares en las mujeres encabezarán las listas, pero queda abierto un vacío que es el de la formación de alianzas. Formación de alianzas, como todos sabemos, tiene un periodo difícil de manejar, generalmente llega hasta el momento mismo de las inscripciones, y en el que seguramente van a haber cambios de personas que, figurando un puesto determinado a una lista, no quieren conformar una alianza finalmente, o el puesto que se negoció una alianza no es el que les conviene o les parece adecuado y pueden renunciar a no la se candidatura. concretan las alianzas. Entonces, en ese caso, existe una fórmula que ciertamente no es de mi gusto, pero yo soy un hombre que respeta el Estado de Derecho, permite que el responsable del partido haga cambios en las listas de candidatos toda vez se han producido alianzas, o puedan haberse producido renuncias, o puedan haberse producido accidentes o elementos que cambien la decisión inicial que lleva un partido político. En este caso hay una especie de hay un intento de abierta democracia interna, pero luego hay una excesiva centralización. Para que decidan quiénes administran el partido, el movimiento. No quienes administran los cambios que puedan darse a la democracia interna, sea porque existen cambios en las alianzas, renuncias, accidentes que impiden que los candidatos estén presentes, etcétera. Todo eso puede llevar a que se concentre la decisión finalmente en los responsables para que ellos inscriban finalmente dentro del plazo previsto, que es un plazo muy corto, estos cambios, no solamente aquellos que dieron en la plataforma y en la asamblea correspondientes, si es la asamblea o la forma que han adoptado, sino que además, si existiesen cambios, se realicen de modo perentorio por parte de quienes son responsables, y ellos tienen esa capacidad. Lo ideal hubiera sido tener, obviamente, la posibilidad de que la MIT se vuelva a reunir la democracia partidaria, o de que los organismos directivos de los partidos lo hicieran, pero la ley prevé que sean estos responsables y lo hagan. Esto concentra la decisión cuando ha sido amplia y bien hecha, si es que lo ha sido. Doctor Aguinaga, entonces, previsto esto, el 23, que uno podría decir, vamos a tener las listas de candidatos, posiblemente tendremos las decisiones de buscar alianzas, y con lo cual se queda abierta esta puerta para resolver la dirigencia, para resolver quiénes han de ser candidatos o no. Es una forma de cómo se percibe de burlar un poco este mecanismo de democracia interna, doctor Aguinaga. A ver, yo quiero aquí hacer dos
comentarios. Por favor. Y un comentario es respecto al reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas y la reforma última que hizo el Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que ahí le faltó uno pensar y articular bien el tema de los medios de impugnación, porque no solo es dejar al reinado de las organizaciones políticas, porque yo acabo de observar completamente una convención última en la cual quien dirige el órgano electoral interno del partido en pocos segundos plantea si hay objeciones, deja pasar 3 o 4 segundos, dice no hay objeciones, entonces proclaman los resultados. Es decir, no hay un ejercicio pleno de los medios de impugnación, de tal suerte que en mi criterio se ha coartado el derecho que tiene un delegado a una asamblea, a una convención partidaria, de impugnar dentro de esta convención, y la reglamentación dictada no regula estos casos de abuso que realmente se pueden dar, por un lado. Y por otro lado, otro criterio que a mí me parece también importante, y yo creo que el Consejo Nacional Electoral les puso una camisa de fuerza a las organizaciones políticas cuando reguló y dijo la democracia interna de las organizaciones políticas tiene que darse entre tal fecha y tal fecha, hasta el 23 de agosto, cuando el proceso de inscripción de candidaturas comienza el 18 de septiembre y termina el 7 de octubre del 2020. Es decir, esa camisa de fuerza hace que las organizaciones que ya de por sí son desorganizadas, no tienen estructuras, muy pocas tienen estructuras bien organizadas, sólidas, con reglamentación adecuada, va a haber una serie de atropellos en cuanto a la selección de los candidatos y va hoy a operar la improvisación. Por eso es que yo creo que, al contrario, debería revisarse este periodo, porque van a haber organizaciones que no van a poder inscribir en este periodo fijado, o si lo hacen va a ser muy apurado, a tontas y a ciegas, de tal suerte que el no manejar bien el cronograma y el calendario electoral va a tener una afectación. Yo lo dije al inicio de la pandemia, debería de ajustarse el calendario electoral en función de los efectos que genera esta crisis sanitaria mundial y nacional, para que tenga una mayor holgura de control el órgano electoral y para que tengan una mayor holgura las organizaciones políticas. Sin embargo, ello no se dio y va a tener un efecto negativo, obviamente, en este proceso. Y si vamos a seleccionar candidatos de esa forma, no vamos a escoger los mejores candidatos, ¿no es cierto? Que es una de las quejas más sentidas que existen de parte de los ciudadanos que no militan en las organizaciones políticas respecto a la calidad de quienes nos van a representar. Y de quienes los movimientos y partidos los presentan como opciones, como suele decir, el menú va a ser puesto por ellos. Exactamente, porque adicionalmente en la Constitución del 2018 ya restringieron la participación de los independientes. Los independientes solo pueden ser auspiciados por un partido o movimiento político, de tal suerte que no vamos a tener la mejor calidad de candidatos. Las organizaciones están abocadas a improvisar en estos plazos que son una camisa de fuerza, cuando debió haber existido una mayor holgura. Tomar en cuenta lo que estaba pasando el país. Exactamente. Entonces, esa sí es mi preocupación, porque sé que va a afectar la calidad de los quienes van a disponernos como candidatos para las elecciones del próximo año. Doctor Verde Soto, para concluir y pedirles a los dos
el proceso, con todas las dificultades, está en camino. ¿Cómo garantizamos que todo esto se cumpla, que se garantice la democracia interna, pero además que nos permita, lo que ha dicho el doctor Aguinaga, tener la mejor representación posible? Ustedes en su lucha al interior del Consejo la siguen peleando, pero claro, se resuelven las cosas y ahí están. ¿Cuál sería su último mensaje, doctor Verde Soto? Pues yo creo que lo fundamental acá depende de la capacidad que tienen los propios adherentes y militantes de sobreponerse a estas camisas de fuerza. Escucharlo a Carlos opinar, a ratos me sentía yo también opinando en el coro respecto a las dificultades de un proceso, de un calendario electoral primero diseñado antes de la pandemia y ejecutado después de la pandemia, lo cual habla de su absoluta inadecuación, de que hay una absoluta sujeción a una arquitectura determinada que pareciera prevalecer sobre todo y que finalmente va a generar atropellos a los partidos. Y una recomendación que haría fuertemente a los partidos, ayer fue aprobado el reglamento de inscripción de candidaturas, revise este reglamento de inscripción de candidaturas, porque en él se recogen todas las las prescripciones, llamémoslo así, que van en el reglamento de democracia interna y obviamente la misma ley electoral. Y tal vez es muy importante que todos los partidos hagan un repaso de que si sus candidatos cumplan las nuevas condiciones de candidaturas. La ley electoral que fue aprobada por la Asamblea Nacional prevé una forma mucho más marcadamente territorial de los candidatos. Recuerden ustedes ahora que son acumulativas las diversas condiciones y requisitos de los candidatos, en las que los candidatos no solamente tienen que haber recibido, sino haber votado en el último periodo en la circunscripción de la cual van a ser candidatos. Esto implica un nivel de origen territorial del candidato mucho mayor que antes. De algún modo, si cabe llamarlo así, es una especie de aceleración de la descentralización política casi inaudita, porque implica, otra vez reitero, una territorialización del candidato, de los candidatos, muy fuerte. Claro, con lo cual también puede atentar a la calidad que decía el doctor Aguilar. Yo no puedo este rato definir si los territorios tienen o no tienen calidad, están en la mayor libertad de opinar y pensarlo. Yo lo que propondría es de que tienen que mirar con fuerza estos conjuntos de requisitos, porque si no van a tener problemas y finalmente dejar esas decisiones ya no a la democracia interna, sino a la dirección o a la responsabilidad de campaña para que hagan los cambios correspondientes, que es más o menos como no haber tenido democracia interna. Doctor Aguinaga, entonces su último criterio sobre este tema, y les convocaremos, yo les quiero comprometer para seguir en el análisis y el seguimiento al calendario electoral. Doctor Aguinaga. Bueno, aquí una recomendación especial al Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que debería haber una mayor rigurosidad respecto a esta observación, a esta veeduría de los procesos electorales internos, a fin de exigir, demandar de las organizaciones políticas, primero, una mayor participación; segundo, que no se coarte el derecho de impugnación; tercero, que las plataformas tengan un control, una veeduría técnica sobre las plataformas, porque yo en una plataforma yo puedo bloquear de micrófono, puedo bloquear video, puedo conceder o no conceder la palabra, es decir, yo puedo diseñar mi estrategia de conducción de esta asamblea virtual de tal suerte que aparece como virginal, como que no ha pasado nada, y no están establecidos adecuadamente los medios de impugnación. Por otro lado, también debería haber una coordinación con el contencioso electoral, porque en un caso específico que estoy patrocinando yo, hay un recurso contencioso electoral. Ese recurso contencioso electoral suspende los efectos de las resoluciones adoptadas y sin embargo han hecho tabla rasa
este efecto que le da la ley y han continuado con el proceso, es decir, ni siquiera se respeta la legalidad o el efecto que le da la ley al planteamiento de un recurso. Y en este tema, todos los ecuatorianos, y con mayor razón los dirigentes de los partidos políticos, están obligados a acatar la institucionalidad jurídica. Porque si no hay respeto a la ley, mañana tampoco va a haber respeto a la conducción de los destinos del país. Muchísimas gracias al señor doctor Carlos Aguinaga y al señor doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Luego de este corte volvemos con una información sobre la seguridad social y un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos. Enseguida volvemos. Calidad, innovación, completamente democrática.